amigos de la Fundación Friedrich Naumann en México. Estamos aquí en una de nuestras series para las entrevistas que estamos realizando en épocas del coronavirus. El día de hoy me acompañan expertos en temas de migración. De este lado tienen a Elena, ella es la directora de la Fundación Eleutera en Honduras. De este lado se encuentra Claudia. Claudia está en El Salvador, ella es jefa de redacción en el diario La Razón. Abajo de mí se encuentra Rodolfo. Rodolfo es director de estudios de población en el COLEF de la Frontera Norte. Él está en Tijuana. Y abajo se encuentra Claudia. Claudia Reto, ella es coordinadora de programas en el IPL en Perú. Sin embargo, ahora se encuentra en Alemania. Gracias a todos por estar aquí conmigo esta tarde. Y bueno, existen muchas cosas que todos nos preguntamos acerca del coronavirus, si nos quedamos en casa, qué va a pasar con la economía. Sin embargo, hay una pregunta que no muchos han estado pensando recientemente, y es que en la región de Latinoamérica hemos vivido constantemente con las caravanas que llegan de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, las deportaciones, pero también los migrantes y refugiados de Venezuela que entran a Perú. Y antes de que empezara todo con el coronavirus, veíamos varias noticias todavía de las caravanas que se estaban armando para llegar hacia Estados Unidos. Estas noticias obviamente han perdido peso, ya que todas las noticias ahora se encuentran alrededor de la situación del virus, los contagios. Sin embargo, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué se está haciendo en sus países para evitar los contagios en estas poblaciones tan vulnerables? ¿Y qué está pasando también con aquellos deportados? ¿Cómo está la situación en los albergues? Empezamos con Rodolfo para que nos platique sobre la situación en México. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos a esta plática sobre la situación actual de los migrantes y la emergencia sanitaria. Realmente es una situación bastante difícil, una situación por la cual nunca antes habíamos atravesado. Me parece que no tan solo son los migrantes los más afectados, sino la población en general. Sin embargo, en cuestiones de la población de migrantes, como siempre en las crisis económicas, en las crisis sociales, vemos en esta crisis sanitaria que siguen siendo aquella población más vulnerable los más afectados. Y en este caso, la población migrante sigue siendo de las poblaciones más afectadas. ¿Qué está sucediendo acá en la frontera México-Estados Unidos? Lo que estamos viendo, por un lado, es que continúan las deportaciones, no se han suspendido las deportaciones. Aquí en Tijuana seguimos recibiendo a mexicanos que ahora los están repatriando no tan solo en ciertas horas, sino es que en las 24 horas se están recibiendo. Y las personas encargadas de recibir a estos migrantes, pues están enfrentando una situación muy particular. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que en los albergues que ya tenían una larga trayectoria recibiendo a estos migrantes, pues empezaron a notificar que ya cerraron. Por ejemplo, la Casa del Migrante, quizás el albergue de mayor tradición, de mayor capacidad para recibir a migrantes, pues hace 2 días mandó una notificación de que tenía que cerrar por cuestiones de salud para proteger a los migrantes que ya estaban ahí en esta Casa del Migrante. Entonces, así como la Casa del Migrante y otros albergues tienen la necesidad, debido a esta emergencia del virus, tienen que cerrar para proteger a la población. ¿Qué es lo que se les recomienda? Bueno, no se les recomienda más allá de lo que el gobierno federal está recomendando a nivel nacional, que es mantener una distancia y, por supuesto, las mismas recomendaciones generales de lavarse las manos, de guardar distancia, etcétera. Pero el problema aquí es que ellos no tienen un hábitat, no tienen una residencia donde establecerse. Entonces, esta población que está en tránsito, muchos de ellos, la gran cantidad de ellos, pues no tienen un lugar donde residir. ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil, sobre todo cuando todo un país está en emergencia sanitaria, y lo que se debería de apoyar es tratar de generar
otros albergues más para que se puedan guardar esas distancias y se puedan pues destinar las necesidades que tiene como cualquier otra población para jabón, agua, cubrebocas, gel, etcétera. Todas esas mismas necesidades que tenemos, esta necesidad la tiene la población migrante. Sin embargo, no hay un operativo especial hasta el momento en esta frontera. Gracias, Gracias. Rodolfo. Claudia, al respecto de lo que nos ha platicado Rodolfo, ¿tú cómo ves la situación en El Salvador? Y sobre todo, bueno, ¿qué está pasando también en el contexto de la relación con México en cuanto a migración? Bueno, nosotros tenemos cerrado el aeropuerto desde hace una semana, que decidieron cerrarla de manera temporal por 15 días. El presidente dispuso que desde el 5 de marzo, desde el 7 de marzo más o menos, todas las personas que llegaran fuera del país van a ir a centros de cuarentena institucionales. Yo estoy de hecho en uno porque regresaba de Alemania en esos días. Lo que ha pasado es que este tipo de resguardo que han creado está tratando de contener que gente que venía con el virus pues no lo propague en el país. El problema fue que posterior a la llegada de estos vuelos también llegaron todavía deportados al país y realmente había muy poca información sobre cómo los iban a tratar. Como decía Rodolfo, esta población ya es vulnerable, ya tiene un problema. Mucha de esta gente se fue del país, vendió todo y no tiene ni siquiera una casa donde volver, aunque este sea su país. Y los centros de resguardo institucionales donde estábamos albergados, los que veníamos de viaje, tienen muchas carencias y bueno, ahora se han estabilizado mucho, pero la primera semana hubo que improvisar mucho, había mucho desorden, mezclaron a viajeros de diferentes partes del mundo y sí lo hacían con personas que venían debidamente acreditadas con sus pasaportes en procesos legales bajo todos los derechos. ¿Qué pasa con esta gente que viene deportada, verdad? Que básicamente es tratada como gente como que fuera de una menor categoría y a la que se le respetan muy poco los derechos humanos. Entonces, entiendo que habilitaron un lugar donde los reciben normalmente para hacer como la transición de apoyarlos, ver si tienen dinero para mandarlos a sus casas, comida, ropa incluso, y ahí los han estado resguardando para que no vayan a sus casas, sino que cumplan la cuarentena como el resto que llegamos al país. Pero no veo digamos que en medio del caos que prevalece en nuestros países, porque creo que todos estamos iguales, como una cosa tan nueva, estamos improvisando un montón de cosas, no veo una política específica para quienes están regresando, sobre todo cuando Estados Unidos lo que quiere es reducir esos 10 días que tenían antes a 0 y básicamente empezárnoslos a aventar como una papa caliente, ¿verdad? Lo cual solo los pone en una situación mucho más vulnerable. Así que a mí me preocupa mucho eso en la región porque si a eso le sumas que una vez salgamos de la curva de crecimiento que este virus va a tener en nuestra región, que los países de Latinoamérica estamos por entrar a ese, creo yo, va a haber un tema de desempleo muy grande, un tema económico muy preocupante y nuestros países ya estaban expulsando a miles de personas por ese tema. Y este ya no es solo un problema de Centroamérica, va a ser también un problema para Estados Unidos, que también probablemente entre en recesión. Deberíamos de estar pensando en qué vamos a hacer para que la gente no empiece a decidirse no solo a Estados Unidos, sino a otros países donde crea que puede encontrar un trabajo. Entonces, yo creo que el problema de migración se va a agravar. Totalmente. Creo que una vez que hayan pasado pues esta etapa de contagio, si es que podemos pues tener estas medidas de emergencia, como bien comentaba Rodolfo, la parte de creación de nuevos albergues para que estas personas puedan tener ese lugar que no tienen, también los deportados que ni siquiera tienen casa acá, por ejemplo. Va a haber que volver a repensar la forma en la que estamos viendo la migración, porque con las crisis económicas se va a seguir agravando el problema, también con la crisis económica que se va a presentar en México, ¿no? Entonces, ante esto, yo quiero preguntarles qué políticas se imaginarían que tendría que seguir, ¿no? Para tener mayor coordinación entre Centroamérica y México, bueno, ya dejemos por ahora Estados Unidos, pero al menos entre la parte de Centroamérica y de México. Tengo a Elena. Creo que podríamos empezar por lo más básico y que es el respeto irrestricto a los derechos humanos.
el respetar las garantías básicas. Y yo creo que desde ahí vamos a lograr una mejor coordinación en el asunto de los migrantes. Es bien difícil, lo que decían antes es cierto, no sabemos qué va a pasar de aquí ni siquiera una semana, pero lo que sí tenemos claro es que la situación de la migración va a evolucionar y nuestros países van a ser cada vez más una bomba de tiempo. Y lo difícil es que en ningún lado la situación económica pinta para bien en los próximos años luego de esto. Así que creo que con el asunto de respeto de derechos humanos, no, si sabemos que Estados Unidos no tiene a veces las mejores prácticas, nosotros sí las podemos tener. Como les decía antes, de repente este gesto de buena voluntad que acordó Nicaragua y Honduras en cuanto a resguardar los migrantes que están de paso durante la crisis y asegurarles asistencia médica y resguardo y alimentación, pues parece interesante como un ejemplo a replicar, no solamente recibir la cantidad abrumante que va a venir, porque ya no se van a quedar en contención en Estados Unidos. Habría que ver México qué política va a adoptar también en cuanto a la deportación, porque en Honduras se reciben más deportaciones de México que de Estados Unidos. Entonces, sería interesante ver eso. Y también hay otro aspecto que me gustaría comentar, y es que si antes había un rechazo y una estigmatización con los migrantes retornados y deportados, ahora eso ha crecido exponencialmente, porque ahora son armas de contagio. Lo digo por la reacción que miré en este avión que entró hace 3 días más o menos, que venía de Estados Unidos, y la reacción fue: métanlos en no sé qué, no sé cuánto, porque traen el virus. Y entonces, 2 días después sale la noticia que había ya un contagio confirmado en un centro de ICE en Estados Unidos. Entonces, hay que también tener en cuenta ese aspecto que va a pesar mucho, tal vez no ahorita, o sí ahorita, pero va a irse incrementando según como lo hemos venido viendo en nuestros países. Así que también la política en cuanto a quitar ese estigma, hacer más educación en la sociedad de que son hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos que están regresando, igual que nosotros, creo que es bastante importante. Creo que tienes toda la razón del mundo, Elena, y es algo muy importante que todos hemos aprendido de buenas prácticas desde Alemania, de cómo hablar del racismo que se vive, ¿no? Y que es todavía mayor en estas situaciones, porque obviamente hay muchos que dicen, bueno, es que tenemos que estar apoyando nuestras economías, nuestras poblaciones, ¿no? Y que los migrantes pues se regresen a su país, demás. Y es algo todavía que se va a complicar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, veo que Claudia y Rodolfo también quieren brindar algo sobre esto. Empezamos con Claudia y luego Rodolfo. Yo les quería comentar, bueno, como estoy en un centro de cuarentena y soy periodista, un montón de gente me ha buscado de referencia un poco para entender lo que está pasando al interior de los albergues, para preguntarme cómo poder regresar al país, porque están atrapados fuera de sus países. No tenía un médico especialista, infectólogo, que se quedó en Argentina y decidió no venir al país porque no quería entrar a la cuarentena de 30 días. Pensó que podía esperar 1 o 2 semanas para ver cómo evolucionaba, y las cosas han empeorado. Lo que les quiero comentar es que él, siendo un profesional de la salud altamente calificado, alguien que estaba pagando su alquiler, su hotel, su comida, recibió una serie de ataques xenofóbicos en Argentina, donde estaba, que lo obligaron a tomar el primer avión que pudo irse para Miami y tratar de esperar ahí poder ingresar al país. Eso es algo que va a comenzar a pasar con mucha más fuerza, y no digamos con una población a la que ya vemos de menos. Es decir, los migrantes que llegan deportados siempre están siendo considerados por un buen cúmulo de la sociedad como personas de una categoría diferente.
y esto creo que se va a arreciar. Incluso yo cuando regresé al país y puse en mis redes sociales que estaba volviendo y que me iba a someter a la cuarentena, recibí muchos ataques sobre por qué me regresaba, por qué no me quedaba donde estaba, que yo iba a traer el virus al país. Valga el comentario que tengo 14 días sin síntomas, ¿verdad? Y espero que no vaya a desarrollar nada. Pero lo que quiero decir es que esta situación de salud solo agrava la condición de discriminación que van a sufrir estas personas. Y creo que cada país debería de tomar un tema de derechos humanos y contener al grupo que le llegó, darle la atención, la cuarentena necesaria y esperar que la crisis pase, porque si empezamos a rebotárnoslo por todos los países, solo vamos a propiciar un tema sanitario mayor para este grupo de la sociedad. Entonces quería comentar esa experiencia porque si nosotros que somos profesionales, que no dependemos más que de lo que ganamos nosotros, hemos sufrido discriminación, ¿cómo va a pasar por esta gente mucho más desfavorecida y mucho más discriminada históricamente, ¿no? Totalmente. Rodolfo. Sí, un poquito en estas mismas líneas, me parece muy importante, creo más en este momento, no hacer a un lado el tema migratorio, es decir, estar constantemente hablando de esta población migrante que es vulnerable, porque estas, los comentarios de Claudia y de Elena ahorita no dejan ver otra cosa más que se va a agravar la situación para la población migrante. Es una situación que se va a recrudecer y que en este momento es más que nunca antes que se necesita que nosotros levantemos la voz y hablemos por esta población, porque se van a agudizar los problemas que ya tenían, se les van a multiplicar por 10 o por 20 a esta población. ¿Por qué? Porque ahorita toda la emergencia está puesto en otros ojos, está puesto precisamente en una emergencia sanitaria, es decir, ahorita el problema es que toda la población está en riesgo de salud, y eso es lo que les llena la cabeza. Y después de ello viene la crisis económica tan fuerte en la que estamos entrando y que no es que vaya a durar 1 o 2 meses, va a durar un buen tiempo. Estamos hablando de años en recuperación económica. La economía a nivel regional, a nivel mundial, va a tardar en su recuperación. Y precisamente todos estos nuevos sentimientos en contra de lo extranjero, o sea, la xenofobia, va a ser muy fuerte y tenemos que estar muy conscientes y muy atentos a lo que esté ocurriendo. Yo creo que ahí va a ser necesario, cuando pase esta emergencia sanitaria, hacer que estos gobiernos de Centroamérica, México y demás se reúnan y lleguen a acuerdos para poder implementar operativos para esta población migrante. Claro, porque ya se estaba antes hablando, ¿no? De que el problema más allá sanitario, ¿no? Que cuesta vidas, obviamente, alrededor de todo el mundo y como bien dice Rodolfo, es a todos, ¿no? O sea, sin clase social ni edad, no respeta a nadie. Más allá de eso, también de la economía y demás, podemos entrar a temas tan cruciales como la libertad, ¿no? Y la importancia de las sociedades plurales, que este virus llega también a hacer que muchos gobiernos comiencen a cerrarse, a exaltar ese nacionalismo y que todo lo que había construido una democracia liberal, los sistemas en los que vivíamos, que disfrutábamos de tantos beneficios y derechos, pues se vayan perdiendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente quiero preguntarle a Claudia cómo ve la situación en Perú. Ella ahorita está en Alemania, pero que nos platique sobre la parte de los venezolanos que también están viviendo pues esa dinámica. Claudia. Sí, hola María José. Sí, efectivamente estoy en Alemania, pero sigo bastante de cerca las noticias de mi país. Nosotros hemos terminado 15 días de aislamiento, pero acaban de decretar 15 días más de aislamiento social. Esto quiere decir que todos los comercios están cerrados, ¿no? Como dice Rodolfo, quienes lo van a pasar mal, o sea, además de varios peruanos que están en situación de vulnerabilidad, son los migrantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de migrantes venezolanos se dedicaban al comercio,
¿no? Eran personas que se dedican bastante a atender en restaurantes, a atender tiendas, entonces todo eso ahora pues está cerrado. Preocupa mucho que las medidas que está adoptando el gobierno es para beneficiar a los peruanos que están dentro o fuera del país, pero se ha pensado muy poco en los migrantes. La ayuda que veo que se está recién cocinando es una ayuda que viene de parte de ACNUR. Se está pidiendo que se empadronen los migrantes que están en situación de vulnerabilidad, que no me cabe la duda que son la mayoría. Entonces, coincido en que esta situación, esta alarma del COVID va a agravar mucho más la situación de los migrantes. Para los peruanos hay medidas económicas como que hay bonos para las familias, ¿no? De bajos recursos, hay facilidades para los empresarios, para los microempresarios, pero sobre todo para los microempresarios, ¿no? Pero para los ciudadanos venezolanos no hay ninguna medida hasta ahora. Entonces, pues eso va a agravar más. Pues, o sea, como vemos con Claudia, pues es una situación que se está dando desde México hasta Perú con la parte de migración. Solo les quería platicar, amigos, que se acaba de unir a nuestra entrevista Ana Saiz. Ella es directora de Sin Fronteras en México. Y bueno, para terminar esta entrevista, yo quisiera hacerles una ronda de preguntas, que es, si ustedes pudieran decirle algo a los ciudadanos de su país, a sus vecinos, a sus amigos, ¿cómo podemos apoyar esta parte, cada persona, a la parte de la crisis de migración en este impacto del coronavirus? Empezamos con Elena. A ver, pruébala, vos. Yo creo que ya está, ¿no? Pruébala, a ver qué tal. Nomás no te quemes. Sí, perdón, si me repetís la pregunta, por favor. Sí, que, o sea, si pudieras como, mucha gente se está preguntando ahora qué puede hacer cada quien, ¿no? Entonces, si pudieras o sea, decirle a alguna persona como esto es lo que tú puedes hacer el día de hoy también para apoyar en este tema de la migración y del coronavirus, ¿qué les dirías? Creo que en nuestras ciudades, a mí me gusta más ir de lo local a lo general. Creo que, por ejemplo, en nuestras ciudades todos sabemos dónde hay centros de llegada de migrantes. Es una población, igual que las cárceles, que está ahí, son como poblaciones invisibles y que se habla muchas veces muy en abstracto. O se habla muchas veces, como hoy aquí, que las remesas han incrementado en la última semana un 8%. Se tratan más en cuanto a ese tipo de estadística, pero no le ponemos rostro ni nombre al asunto. Entonces, si podemos, como simples ciudadanos, ayudar, lo que decía Rodolfo, con jabón, con todo lo que sabemos que son los insumos de limpieza, a estos centros sería un gran aporte. Y también tratando de regar la voz de no discriminar a nadie. Creo que los que viajamos y volvimos al país en plena crisis, nunca nos imaginamos sentir ese racismo, sentir esa discriminación, de que solo por el simple hecho de haber viajado y que todo el mundo nos conoce y de personas que nos conocen, no digamos estas personas. Entonces, tratar de ser abogados por tratarlo bien, porque al final nadie se quiere ir de su país. Eso es lo que yo siempre digo, nadie se quiere ir de su país y no fue por una situación fácil que se fueron y mucho menos por la que regresaron. Entonces tratar de ser compasivos y si tenemos la posibilidad de incidir en que las políticas públicas que se tomen y ser vigilantes y ser cuestionantes en lo que se está haciendo, también. Ahora seguimos con Claudia en El Salvador. Sí, bueno, yo lo que les quería comentar es que como pasé esta etapa en la que me querían regresar a un país que no es mío porque iba a traer el virus a El Salvador, una de las
que he estado promoviendo mucho en el periódico y en los medios de comunicación de El Salvador es explicar un poco por qué la gente quiere regresar. No parece hasta ridículo tener que explicar eso, ¿verdad? Pero el tema de la seguridad social, de la seguridad médica, de que aquí tenés alguna red de seguridad que te puede socorrer en caso que enfermes o enferme alguien de tu familia, y tratar de disminuir a través de lo que escribo este nivel de egoísmo, como sálvese quien pueda, vea, me salvo yo, después se salvan los otros si alcanza. El tema del acaparamiento de productos, el tema de las compras alocadas que han estado haciendo, en el que hay desabastecimiento. Creo que es importante desde nuestros lugares, porque todos ejercemos algún nivel de liderazgo desde las posiciones en las que trabajamos, generar una voz de sensatez, de empatía, de solidaridad, de necesidad de acompañamiento, porque en este barco estamos todos juntos. Alguien lo decía aquí en el país, si un empresario se enferma, no va a poder viajar a Miami a curarse, es decir, no va a poder buscar al mejor intensivista del país para curarse, no va a poder ir a un hospital privado para conseguir un ventilador, porque todo está al servicio de todo el país. Entonces, es importante entender que en este barco estamos todos juntos. Entonces, si en este momento no ayudamos a las poblaciones más vulnerables, no sé cuándo deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Así que yo sí creo que el gran mensaje es los que tenemos algún nivel de voz o de liderazgo, promover este tipo de comportamiento. Todos ustedes podrían escribir columnas, acercarse a sus contactos, hacer pequeños blogs sobre cómo tratar con dignidad y con todos los mecanismos epidemiológicos a las comunidades migrantes. Muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que tienes toda la razón y Elena también, porque le repito, como bien nos dijeron en Alemania, Alemania está como está gracias a su ciudadanía, ¿no? Que es activa, que se mueve, que lleva esos temas. Y creo que más allá de que nosotros estemos en nuestros sillones y en nuestras casas viendo Netflix o tal, tenemos que estar también moviendo a la ciudadanía hacia justo lo que estamos platicando. Rodolfo, seguías tú. Gracias. Bueno, yo también abonaría en este mismo sentido. Creo que ahorita la situación por la cual atraviesen no tan solo un país, sino todos los países lo primero es una llamada a la solidaridad, a que todos estamos juntos en esto y que de alguna manera todos nos tenemos que apoyar. Es muy difícil y decirlo así de fácil. Sin embargo, creo que si nosotros hemos estado abocados al análisis, al estudio de la migración y todos los impactos que han tenido en ello, me parece que sí, como mencionaba en el corte pasado, es precisamente tener el tema de la migración y de la población migrante presente, no dejarlo. ¿Por qué? Porque ahorita gobierna o está más presente en los medios toda la crisis sanitaria, toda la crisis económica, y que los últimos que van a atender son los migrantes. Y precisamente por ello es que nosotros tenemos que estar, sí, abonando a que no se olviden de esta población, de que ellos son una población vulnerable y que necesita también atención especial, porque si no, no van a salir bien librados de esta. Entonces, en ese sentido, hacer un llamado de solidaridad muy fuerte entre todos los sectores. Creo que el sector privado tiene ahorita mucho que hacer también, no tan solo el público. Me parece que el privado tiene que multiplicar esfuerzos y dejar de tratar de tener solo ganancias y tratar de apoyar a las distintas comunidades donde se encuentren. Gracias, Rodolfo. Ana, Ana se acaba de unir, como les había comentado, ella es directora de Sin Fronteras en México. Ana, estábamos discutiendo qué tipo de llamado podemos hacer a la ciudadanía para, en temas de la migración, que no se vaya perdiendo el discurso en todo lo que está pasando ahora con el coronavirus. Muchas gracias por esta oportunidad, María José. Qué gusto verlos a todos, aunque sea así, guardando esta sana distancia. Bueno, pues primero que nada, creo que esto es una epidemia, es una pandemia que nos obliga a reflexionar y a tomar iniciativas inclusivas. Yo creo que concuerdo con lo que han dicho mis compañeros.
no se puede quedar nadie fuera por el bienestar de cada uno en lo individual. Entonces sí tenemos que pensar en estos esfuerzos inclusivos. Yo he estado platicando con gente que trabaja en la frontera y sí, no, esta enfermedad no va a respetar una frontera física, no va a respetar una frontera artificial como son las fronteras. Entonces tenemos que hacer iniciativas que incluyan como una comunidad, aunque se llamen a poblaciones partidas por una frontera. Y yo creo que este es un sistema que tiene que irse en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de pensar. Estamos todos conectados de una manera más cercana de lo que muchas veces hacemos conciencia. Y entonces creo que el llamado a la población es: no se debe quedar nadie fuera de las medidas de protección, nadie fuera de la protección de la salud, no se debe quedar nadie fuera de los beneficios de programas económicos que se pudieran hacer para mitigar la situación de las personas. Entonces, creo que ese es el mensaje fuerte que tenemos, la lección que tenemos que aprender de esta situación de emergencia en la que vivimos. Tenemos que pensar en un beneficio colectivo, porque el beneficio individual nos va a beneficiar a todos en colectivo. Y sobre todo pensar en estas poblaciones más desfavorecidas, que sin duda pues pueden ser las poblaciones migrantes y refugiadas, y lo grave que sería la consecuencia para los efectos de la salud pública y del bienestar global, dejarlas fuera de todas las pequeñas y grandes iniciativas que se emprendan. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, terminamos con Claudia. ¿Exacto? Sí, el mensaje también es un llamado a cuidarnos todos, ¿no? No importa la nacionalidad, no importa la calidad migratoria que tengas, no importa en qué ciudad vivas. Es un llamado a la solidaridad, a la calma y al respeto. Solidaridad por lo mucho o poco que tengamos, que podamos ayudar. La calma en tomar con serenidad, ¿no? No va a haber desabastecimiento, no corramos y compramos por comprar, o sea, hay que pensar en los demás que también van a necesitar ese tipo de productos y respeto a las normas que puedan dar nuestras autoridades y respeto a nosotros mismos, ¿no? Cada uno viene con una historia, cada uno tiene problemas además de esta crisis, ¿no? De esta pandemia, entonces es un poco de respeto. Ese es el mensaje que yo quisiera dar. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado en esta breve entrevista en la que pues platicamos ya sobre los impactos del coronavirus en la migración en la región de Centroamérica y de México, y también pues gracias a Claudia por traer el input de Perú y de la situación que se está viviendo allá. Les agradezco muchísimo a todos. Y bueno, les quiero recordar a nuestros seguidores en redes que estaremos subiendo también otras entrevistas en cuanto a temas de emprendimiento, economía y demás temas relacionados que pueden estar con el impacto del coronavirus. Muchísimas gracias a todos. Ay, no.